Ahora sí, listo. Ahí se está grabando Cata, no hay problema. Ya, entonces me dijiste qué diapositiva, la número cuánto. Ah, el número 31. Ya, vamos para allá. Esa. Ya, déjame dar vuelta a esto. Ahí sí. Ya. ¿Cuál es tu específico acá? O sea, es que como que, o sea, entendí todo el concepto de TAMS y toda la cosa, pero esto de lo de las señales tipo find me y las señales tipo eat me, no exactamente, especialmente lo que es find me, como la diferencia, porque eat me supongo que es como fagocitosis, me imagino. Ya, entiendo, ya, súper. Ya, mira, lo que pasa es que normalmente, bueno, están lo de los señales de peligro, quizás vamos a aprovechar de hacer un repaso eh, desde un poquito antes, ¿cierto? En el fondo, las señales de peligro lo que detectan es que hay algo que no solamente no es propio, sino algo que no es propio y que está asociado a cosas peligrosas, por ejemplo, patógenos, bacterias, virus, etcétera, LPS, etcétera, ¿cierto? Y la mayoría de esos van a unos receptores especiales, voy a poner un puntero acá, que se llaman Toll-like receptors. Ahora, el grupo de todos esos receptores se llaman Pattern Recognition Receptors porque tanto los PAMs como los DAMs tienen patrones repetidos en su mayoría. Y lo que hace eso es que alerta con inflamación para activar la respuesta inmune adaptativa y como se recuerdan en la clase tanto de linfocitos T como B, es requerido que se active la inmunidad innata para poder prender la adaptativa. No hay activación de linfocitos T ni B si no hay una alerta primaria. Ya, entonces, bueno, acá están hablando del premio Nobel, etcétera, cómo se descubrieron los TOL, probablemente les contó la historia, etcétera, cómo se distribuyen estos distintos TLR en distintas células que sensan, la cascada de señalización, que tiene dos grandes arcos de señalización, probablemente esto lo vieron algo en biología celular, que es un adaptador que se llama MID88 y eso se llama TRIF, ambos llevan a secreción en el fondo, expresión de genes y secreción de citoquina, eh, y en algunos casos también si es por ejemplo por un virus, el sistema de defensa antiviral innata, por el sistema de los interferones de tipo 1. Ya, también hay otra molécula que se activa por señales de peligro, además de los TLR, que es el inflamasoma, que es un complejo proteico bien grande, que tiene ciertos sensores como el NLRP3, que detecta también señales de los PAMs, se, ¿cómo se llama? Oligomeriza en esto y genera la actividad para que, de hecho, se fijan, se mete acá en la pro-interleuquina 1 beta para generar una cantidad enorme de interleuquina 1 beta y eso llama inflamación. Pero por otro lado, y acá viene la parte de los DAMs, no solamente detectamos cosas que son peligrosas externas, sino que también a veces tenemos cosas que son peligrosas internas, ¿ok? Eh, pero ¿cómo distinguir eso? Porque nosotros podemos tener una célula que está muriéndose por el recambio, que es normal, no deberíamos generar una respuesta inmune, o algo que está modificado, como por ejemplo un tumor. Entonces, lo que ocurre es que una célula normalmente tiene cosas que están dentro, como el ATP, el ácido úrico, la lisofosfatilcolina, que está por dentro de la membrana, la misma calreticulina o las heat shock proteins. Entonces, cuando hay una célula modificada, ¿cierto? Y por algún lado, por algún momento muere, también puede ser una célula infectada en todo caso, se liberan estas cosas, que son también patrones, que no deberían estar fuera. Y eso también alerta al sistema inmune. También, de hecho, activa TLR2, otros receptores asociados a los PRR. Entonces, ¿qué ocurre? Son de dos tipos. Una señal, como por ejemplo el ATP, el ácido úrico, nosotros vimos en ATP bioquímica todas las funciones energéticas, pero también tiene una función de señalización tanto dentro como fuera de la célula. El ácido úrico o la lisofosfatilcolina, lo que son señales que es como si fuera una quimoquina. Lo que hace es que viene en células. Por eso es find me, es como encuéntrame. Es para que esas señales que están liberadas hace que reclutan que células inflamatorias vengan a decir dónde están. ¿Ok? Pero no son señales que van a estimular, por ejemplo, la fagocitosis, ¿cierto? O, o endocitosis, por ejemplo, si es mediada por receptores en algunas. En cambio, las señales como calreticulina, los heat shock proteins, que están dentro de la célula, ¿verdad? También,
son señales que al unirse van a estimular que las células inflamatorias, sobre todo macrófagos, neutrófilos, etcétera, vayan a comerse lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, y las células dendríticas, por ejemplo, pero que se me olvidaron, que son súper importantes. Entonces, cuando yo tengo una célula que está muerta, puede generar estos como se ve acá, como agregados, ¿cierto? Entonces, si están esas señales, va a estimular que hay una apoptosis, o sea, perdón, una fagocitosis, perdón, de esta célula por parte, por ejemplo, de la célula dendrítica. Pero para que la célula dendrítica llegue a esto, porque en el fondo, por ejemplo, cuando hay una transformación celular de un tumor, de hecho, todos los tumores que eliminamos en el sistema inmune, que a todos nos pasa todo el tiempo, no llegan a ser tan grandes, entonces las señales son bastante chicas. No es como una inflamación súper grande porque no tiene un crecimiento tumoral de un volumen, por ejemplo, etcétera. Entonces es necesario señales que se llaman FIME para que atraiga el sistema inmune. Y por eso están las dos. Si fuera algo gigante, por ejemplo, donde es como evidente que está y porque te genera, no sé, po, una inflamación por volumen, porque creció un tumor, ahí el sistema inmune va a llegar igual, ¿te fijáis? Pero en este caso son cosas bien chicas. Cuando uno lo ve acá, esto parece algo grande, pero son 4 células, por ejemplo, lo que está acá, 4 células muertas. Eso no te va a dar ninguna señal para que el sistema inmune llegue ahí, no hay ninguna citoquina, no hay ninguna quimoquina, etcétera. Entonces, el sistema circulante no va a llegar. Y la única forma que tiene que llegue es que hayan señales DAMS que hagan que vayan hacia allá. Y esas son las señales Find Me. No sé si me expliqué mejor ahora. Eso, súper. Sí. Ya, sigamos. Más dudas. Profe, yo tengo una pregunta sobre la clase de desarrollo linfocitario. Ya, vamos a cambiarlo. Como el grado como que hay que entender, por ejemplo, o sea, a qué profundo hay que llegar en cuanto a las cadenas que se desarrollan primero, ¿no? Ya, Como entre los linfocitos beta, esas cosas. ya está en PDF, pero ven, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Sí. Ah, ya, aquí, estas son preguntas medio difíciles, Micaela, porque no sé qué tan profundo va a preguntar Juan Carlos, pero voy a basarme en la historia. Em, ya, por ejemplo, bueno, primero, ¿tiene alguna duda de esta clase? Esta clase es bien tediosa en general. No sé si hay alguna duda específica, que repasemos eso y después, como complementamos, ¿alguien tiene alguna duda de esta clase en particular? O sea, lo que más me cuesta un poco es como entender el orden, como cuando se empieza a formar como los loops de una cadena, por ejemplo, de la Ya, cadena, no sé, pesada, después la liviana, en el linfocito B, en el linfocito T, cuando es la ya. alfa, cuando la Sí, beta. sí. A ver, yo esperaría que no llegaran a ese nivel de detalle, pero sí les voy a repasar algunas cosas que sí son importantes que conozcan. Entonces, usted, para optimizar, si lo conocen bien y lo estudian, no tienen duda, no lo voy a explicar, pero usted me van guiando. Por ejemplo, la teoría de selección clonal es importante. Entonces, algo que probablemente se pregunta siempre, porque es importante que entiendan qué significa la teoría de selección clonal. ¿Tienen duda al respecto? O Elisa, sea, no sé si si lo estaba puede decir sintiendo, mejor. Elisa, ¿estaba sintiendo de que hay dudas o de que se entiende? No, que hay dudas, profe. Mientras más Ya, explique, mejor. perfecto, no hay problema. De pronto, lo que pasa es que para optimizar el tiempo, que no se nos quede nada afuera, pero igual. Ya. Entonces, voy a agrandar un poquito acá. Eh, en esta clase, una de las cosas más importantes que se aprendió es que cada linfocito, sea T o B, cualquiera, cada uno tiene un TCR distinto. ¿Ok? Y todo, o un BCR, vamos a hablar de receptor, un receptor de antígeno distinto. Entonces, acá los ponen de color, ¿cierto? Bueno, coincide que el mismo color de abajo, pero este amarillo es la célula cuando se está formando, digamos, antes que se desarrolle ya sea un timocito o un prelinfocito B. Y se genera los linfocitos que tienen un receptor de antígeno, TCR para el caso de células T, BCR para el caso de células B. Ahora, son solamente dos genes. Pero aún así tenemos una diversidad enorme, 10 elevado a 15, más o menos, y depende, 15, 18, nunca se ponen bien de acuerdo. Hay una razón para eso, pero no voy a entrar en detalle ahora, no es importante. Entonces, ¿cómo ocurre que cada uno de estos tenga uno solo, que se expresa varias veces, obviamente, hay hartas copias, pero es el mismo,
pero es distinto a la célula de al lado que se genera. Y eso ocurre por la recombinación, porque si el gen está separado como los segmentos en varios, cuando son como cuatro, ¿cierto? La cadena constante, el B, D, J, etcétera, lo que hace es que tengo copias distintas de cada una y las recombino al azar. Entonces, como que si yo digo, voy a crear el gen para la hamburguesa perfecta, pero a cada uno de ustedes le va a gustar una hamburguesa distinta, yo les doy la potencialidad de que ustedes recombinen su propia hamburguesa. Entonces, cada uno de ustedes tiene una parte del gen, marraqueta, ayuya, pan de frica, pan sin gluten, pan de molde, etcétera. Y ustedes elijan. Después, hamburguesa, hamburguesa de soya, nut burger, eh, hamburguesa de poroto, lo que sea. Y después los aderezos, mayo, not mayo, ketchup, etcétera. Entonces después, la cata que la tengo al lado, a la cata le gusta tradicional, la hamburguesa con pan de frica, hamburguesa normal y mayo. Entonces se va a recombinar ese con ese y con ese. Y ella siempre va a expresar eso. Pero otra célula, la Micaela, va a ser quizá el pan de molde, ¿cierto? Con una hamburguesa vegana y con not mayo. ¿Se fijan? Y recombina eso. Pero la posibilidad es la misma para todos, quizás al azar, y por eso hay una diversidad enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se desarrolla un linfocito, cada uno de ellos distinto es un clon. ¿Por qué? ¿Por qué no le llamamos clon a una célula del páncreas? Porque son todas iguales. En una parte del páncreas son todas iguales, en una parte de abajo son todas iguales, etcétera. Son idénticas, expresan las mismas cosas. Acá no. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero en la teoría de la selección clonal, porque está la selección clonal y la expansión clonal. Yo genero estos al azar. Por lo tanto, algunos de ellos puede que reconozcan cosas propias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los pongo en contacto con antígenos propios, distintos. Y estos, los que reconocen antígenos propios, son eliminados. ¿Ok? Y luego viene la expansión clonal. Ya se desarrollaron, están en los órganos linfoides secundarios, y cuando yo ahora tengo una respuesta inmune contra algo, no sé, se infectaron con COVID, ya está la proteína S, ese linfocito que tiene el receptor para ese antígeno ahora se expande. Y por eso es una expansión clonal, porque estos que se expanden son todos iguales, tienen el mismo receptor. Cada vez que ustedes tienen una infección, ustedes expanden, obviamente, hay más de un clon, porque la respuesta es policlonal, porque hay varios antígenos. Entonces ustedes van a tener una expansión. Y otra cosa importante, que esta selección clonal que elimina los autorreactivos no es perfecta, porque es imposible que sea perfecta, porque tendrían que mostrarle a cada uno todos los antígenos, y eso es imposible que ocurra. Y si fuera posible, no existiría la autoinmunidad, y existe. ¿Se fijan? Entonces, ayuda, sin duda, pero no es la único mecanismo para tolerar después. Entonces, por eso es selección clonal, porque de todas maneras, como esto es al azar, hay una selección grande. Ahora, estos antígenos propios son los más importantes. Se ponen, no sé, pues la ATP sintasa, todas las cosas que son súper importantes, que no haya respuesta inmune y que son muy comunes en todas las células, están ahí muy expresadas. Eso es. Elisa, ¿quedó claro así? Perfecto. Ya, entonces la selección clonal es importante. Ya eso, en general, siempre hay alguna pregunta, ya sea de selección clonal o de expansión clonal. Luego viene la estructura del BCR y TCR, también es importante. ¿Qué es lo más importante acá? Bueno, yo espero que no lo pregunten así, pero yo no sé. El BCR tiene dos cadenas, pero que a su vez se asocian, formando un heterohomodímero. Es una cadena liviana. No se olviden nunca esto, es súper fácil. Es liviana porque es más chica, nada más que eso. Y la cadena pesada es pesada porque es más grande, ¿cierto? Es porque hicieron una electroforesis, no sé si vieron electroforesis en biología celular, y una salía antes que la otra, por eso es cadena pesada y cadena liviana, nada más que eso, ¿ya? Y además de eso, y esto forma una especificidad antigénica, y se une el antígeno donde estoy indicando, pero además está duplicado. Cosa importante acá, el TCR en cambio tiene una cadena alfa y una cadena beta. Nada más que eso, ¿ya? Los TCR convencionales, hay otras células que tienen otros, pero esas son las que ven acá. ¿Qué cosa es importante acá? Ambas tienen un chonguito en el intracelular, ambos receptores, no son capaces de señalizar por sí solos. Entonces necesitan asociarse a otro receptor, o correceptor, en el fondo no un receptor, o cadena accesoria. En el caso del BCR, es Ig alfa y Ig beta, y en el caso del TCR son las cadenas de CD3 y la cadena Z.
¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si no existen las cadenas de CD3, por ejemplo, el TCR no funciona, no puede señalizar. Si no existen las cadenas de IG alfa y IG beta, tampoco funciona el BCR, no puede funcionar, ¿ya? Eso es el conjunto perfecto. Y luego viene lo que le decía anteriormente de que el ejemplo de la hamburguesa, si este es la cadena, por ejemplo, acá lo ponen solamente como una cadena, pero aplica para todo, para todos los receptores, TCR y PCR. Acá en la cadena, por ejemplo, liviana, ¿ok? La parte de la cadena liviana, y voy a volver acá arriba, que tiene contacto con el antígeno, no sé si ven lo que estoy indicando en la flecha, ¿ya? Es hipervariable, porque tienen unas regiones, también pregunta bastante de prueba, que se llaman CDR, por regiones determinantes de complementariedad, o sea, la parte que se une específicamente al antígeno, ¿ya? Eso es. Em, y además, esos tienen alta variabilidad. Si yo veo acá, lo que estoy haciendo yo es estirando la cadena en este gráfico. Estirando la cadena. Y esto es poblacional, es como que yo estiro la cadena y tomo la secuencia de ustedes, de todos ustedes, y voy viendo que la variabilidad es un montón de la distinta cantidad de posibilidades distintas en estas regiones. Entonces eso hace que yo pueda tener una cantidad enorme de diversidad. Y cuando yo veo la codificación de esto, fíjense, aquí está la cadena liviana. Entonces, tengo segmentos constantes. Acá no se confundan porque sale mucho, no se confunde porque nu, delta, b, eso es porque IgG, IgM, IgA, es todo. Y acá siempre hace el correlato con la letra griega. Entonces, todos los anticuerpos al inicio son IgM. Por lo tanto, la cadena constante es la cadena mu. Así de simple. Esta. Y la recombinación es con una región B, una región D y una región J, al azar. Por ejemplo, dije ya va a ser la B, H. eh, de hecho, está raro este ejemplo porque fíjense que está hablando de la. Le acabo de detectar un error en la clase porque estamos hablando de la cadena liviana, pero el ejemplo de recombinación acá es de la cadena pesada, porque sale BH. Pero no se complica porque el concepto es el mismo. Entonces, un B con un D con un J. Ya. Eh, ya, acá es lo mismo. En el fondo hay una correspondencia de los aminoácidos que tienen estos CDR con el sitio de unión de antígenos. Ya, y esta es la parte que quizás puedes confundir un poco. ¿Ya? Y es que las células T y B, también la NK, pero no me entran en eso, ¿ya? Empiezan como una célula pluripotencial, ¿cierto? Que se divide hacia una célula que va a ser NK o gamma delta T, que no la vemos poco en este curso, o puede ser una célula T o una célula B, ¿ya? Son todas de la línea linfoide. Esto no es distinto a lo que ya vieron en otros cursos, en la cual, no sé, pues, ¿se acuerdan del desarrollo del tubo neural? ¿Se acuerdan de eso? En desarrollo embrionario. Es lo mismo. En el fondo, una célula es pluripotencial y después empiezan a diferenciarse. Ya, acá es lo mismo. Esta célula pluripotencial, en este caso, como es linfoide, o va a ser un linfocito, como un NK, o va a ser un linfocito T, como en este caso, o va a ser un linfocito B. Y de acuerdo a su grado de desarrollo, se va llamando pro-T hasta ser una ya célula T normal o una pro-B. Las células B son células foliculares de zona marginal y células B1. Esto lo vimos re poco porque cuando yo le hice la clase de linfocitos B, yo les dije la respuesta T dependiente y son las foliculares y la T independiente son las de zona marginal y las B1, que las vemos poco. Pero solamente para que sepan que de ahí deriva. Lo importante, y que está acá, esta parte sí a veces la preguntan, es que tanto para los linfocitos T como para los linfocitos B, este grado de desarrollo depende de la recombinación y expresión de las cadenas. Y eso es lo que tú preguntaste de Micaela. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo primero un. Ahora a mí me cargan los nombres que es pro B, porque pro, no sé, como es pluripotencial para una célula una B o una T. Entonces, esto es como un sistema de selección para que el linfocito T o el linfocito B que se genere sirva, porque puede que no sirva. Y eso sería terrible, porque si yo genero un linfocito T que tiene un receptor que no es funcional, me va a estorbar y de hecho puedo ser incluso inmunocomprometido o incluso también
Si está mal desarrollado, desarrolla una respuesta autoinmune. Entonces, es súper peligroso. Fíjense, nunca pierdan de punto de vista con el correlato de lo que ustedes van a hacer después, ¿cierto? De medicina. Cualquier defecto inmunológico a este nivel es grave, súper grave, ¿ya? Porque te puede dejar sin defensa o te puede dejar con una defensa que te puede atacar a tu propio tejido. Y eso ocurre, de hecho. Hay personas que tienen defectos genéticos en esta parte y son hiper graves. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, tanto, fíjense que esto, afortunadamente para usted, es tanto para las células T como B, funciona igual. Primero, como ambos tienen dos cadenas, y aquí no se confundan, por favor, ambos tienen dos cadenas, que los linfocitos B, su anticuerpos, lo organicen como pesada, liviana y luego la dupliquen, tiene que ver con la estructura. ¿Se fijan? Que la duplican. Pero son dos cadenas de todas maneras, ¿cierto? Pesada, liviana, alfa, beta, ¿cierto? La pesada se parece en su estructura génica a la beta y la liviana se parece a la estructura génica de recombinación a la alfa. ¿Ya? Eso después editan la grabación ahí, se lo anotan por ahí para que no se les vaya a ver. Eso es súper importante, ya porque a veces para el correlato uno se lo aprende después porque lo usa todo el tiempo. Lo primero que ocurre es que se genera la recombinación de una de las cadenas. Fíjense, piénsenlo así esto para que entiendan la lógica. Es súper caro hacer esto, porque recombinar el DNA, tengo que recombinar el DNA, fíjense, esta es cuestión grande, tengo que asociarlo, recombinarlo, y después recombinar el otro. Si no resulta, y lo hago fútil, no tiene mucho sentido. Entonces hago una primero, ¿ok? Entonces se recombina primero una cadena, y esa cadena es la cadena en el linfocito T, ¿cuál de las dos? ¿Alfa o beta? Beta. Beta. Beta porque es la cadena pesada siempre. ¿Y por qué? Beta y alfa honestamente da lo mismo, pero el linfocito B hace mucho sentido, porque voy a recomendar la más grande primero, porque la otra es un chonguito, po. La otra, fíjate que la otra, voy a ir para allá, no está en la membrana, po. ¿Se fijan o no? Está asociada acá. Si yo recombino primero la cadena liviana, que está acá, va a estar volando, po. La voy a secretar. ¿Te fijáis, no? Si no tiene sitio de unidad en la membrana. Entonces, si quiero recombinar uno para ir probando, tengo que ser necesariamente la cadena pesada. Y como esto funciona en paralelo, el paralelo a la cadena pesada del linfocito T es la cadena beta. Entonces, lo que se hace primero es que se recombina una de las cadenas. En el caso del linfocito B, la cadena liviana, perdón, pesada. En el caso del linfocito T, la cadena beta. Y lo que yo hago es, le pego algo que después ya no se expresa, que es una cadena subrogante, ¿ya? Que tiene distintos nombres, lo vamos a ver un poco después. ¿Para qué? Para probar si recombinó bien. Porque fíjense, yo estoy recombinando algo. La posibilidad de que eso salga mal es alta, porque lo pegué mal, porque corrí el marco de lectura, porque... Entonces, lo que el sistema hace, las recombinanzas van felices a la vía, recombinan, y te dicen, aquí está tu gen. Pero no sabes si se expresa, po. ¿Te fijas? Es como que ya, y después recombinar la otra y la otra no se expresa, entonces es una cuestión poco funcional. Entonces, para darse cuenta el sistema de que la cadena está correctamente en la membrana, le pone una cadena que ya está expresando que se llama subrogante. Y de ahí se testea. Y si está bien, ¿cierto? Sigue. Si no le expresa ese prereceptor que se llama, el prereceptor es súper importante. El prereceptor siempre se pregunta. Si no se expresa el prereceptor, se muere la célula. En el caso, después vamos a ir, en el caso del linfocito B, tiene más posibilidades pero más posibilidades de ver si lo puede hacer bien. Si falla, últimamente, esto es el caso resumido, si falla, se muere. Y luego se recombina la otra cadena. En el caso del linfocito B, la cadena liviana, en el caso del linfocito T, la cadena alfa. Y ahora se hace, y acá, lástima que está, porque la selección positiva y negativa es solo para linfocitos T. Los linfocitos B tienen solamente selección negativa. Se testea, voy a ir con lo negativo primero. Se testea si reconoce el antígeno. Si reconoce los antígenos, que no le muestro todo el antígeno, yo le muestro antígenos relevantes. En la médula ósea a las células B, cuando están desarrollando, en el timo a las células T. Si le reconocen altamente, perdón, acá abajo, los tengo que eliminar. Porque si lo reconocen altamente, voy a generar una enfermedad autoinmune. Ahora, no me salvo de todos, pero igual filtro harto. Y luego, solo para los T.
yo necesito que, fíjate, acuérdense que el T debe reconocer en el contexto del MHC. En esto voy a profundizar en las diapos después porque me imagino que hay diapos después de esto. Porque como reconoce en el contexto del MHC, tampoco me sirve que no reconozca nada, porque reconoce un péptido unido al MHC. Si no reconozco nada, quiere decir que yo pongo un péptido extraño en ese MHC, tampoco va a reconocer. ¿Te fijan o no? Ustedes sienten que reconoce poquito, así como que más o menos, pero no fuertemente. Entonces, cuando voy acá, este es el caso de, seguimos con, estos son, estos son B. Acá está. Prolinfocito, prelinfocito que tiene el prereceptor, ¿cierto? Si funciona, va a un célula inmadura, luego se selecciona eliminando las que tienen un repertorio peligroso y se diferencian. Y después, bueno, pueden responder. Ahora viene lo de la recombinación de las cadenas. Fíjense, genes de PCR, genes de TCR. La cadena pesada es casi igual a la cadena beta porque tiene un segmento, tiene segmentos variables, segmentos D y segmentos J que se unen con una C. Eso es todo. B de J. En cambio, la cadena liviana y la cadena alfa tienen segmentos B y J solamente. Eso es todo. Y como es al azar, y como tengo esta cantidad de distintos, a ver, ¿dónde está eso? Déjeme, aquí está por acá, no sé. Así que déjenme, voy a abrir una clase mía antigua, donde yo pongo esto, Profe, dígame. pero es muy necesario aprenderse como las combinaciones o cosas así, o aunque sepa lo que explicó, porque, o sea, al menos a mí me quedó muy claro lo que explicó, como que resolví mi duda, pero es muy necesario como seguir como profundizando en cuántas combinaciones o cosas así. Mira, en general, mira, a ver, que se genera el loop, etcétera, o no, no lo preguntan, pero sí yo he visto, y es que esto es bien variable, ¿ah? Que preguntan, por ejemplo, si una es B de J y la otra es B de J, por Ah, ejemplo, ya, perfecto. o el número de, no creo en todo caso, lo dudo, porque igual entran en estas clases, entonces tienen que preguntar lo principal, pero por ejemplo, selección clonal, que la diversidad es por recombinación, y lo que les voy a explicar ahora, lo de la selección tímica, por ejemplo, y también lo del prereceptor, generalmente sí se pregunta. Pero yo, déjenme, es que Ok, tengo una diapositiva que es animada para explicar lo de recombinación y lo de selección clonal, entonces yo creo que me puede servir un poco mejor. Denme un segundo, estoy... Bueno, ustedes están Profe, viendo mi pantalla, creo. Dígame. entonces por lo que le entendí, dijo al final que los linfocitos B solo tenían selección negativa, ¿o no? Sí, sí, porque Ya, son... Porque lo que pasa es que y lo voy a poner en la diapositiva que está, el linfocito B se recombina, ¿cierto? Prereceptor, funcionó, genera. ¿Cómo voy a hacer selección positiva? Pues es muy raro, tendría que mostrarle antígenos foráneos, ¿cachai? No tiene mucho sentido, porque tú necesitas que reconozca el anticuerpo y necesitas que no reconozca la tuyo. En cambio, el linfocito T es distinto, porque el linfocito T es un péptido unido a un MHC que sí es tuyo. Entonces, sí necesitas una selección positiva para que reconozca tu repertorio. Y lo otro es que los MHC de todos nosotros son distintos. Entonces, por eso también es necesario, porque tú necesitas que tu linfocito reconozca péptido en tu MHC, en tu combinación. ¿Cachai? Y es distinta a la de nosotros. Déjenme esto de esta, cuando yo fui PEC, uy, uy, ha pasado el tiempo, Dios mío. Ah, no, el 2020 fue, porque en 2020 yo hice casi todas las clases. Como pueden ver, soy extremadamente maniático con el orden. Ah, ahí está. Ya, vamos a cambiar de nuevo. Fíjese que hay un video re bueno que les puede servir harto. Ay, ¿dónde están? No los veo. ¿Dónde están? Ah, ¿qué hice? Deme un segundo, me quedo un poco la embarrada. Ahí los veo de nuevo. Voy a volver a
Compartir. Está compartir la pantalla 2. Ya, entonces. Ay, téngame paciencia. Ya, entonces. Ya, es que este video se me olvidaba que lo tenía. Ay, ¿no funciona? ¿Qué no funciona? Ya, pero si no debo tenerlo en donde tengo los videos. Déjenme ver. Esto debe estar acá. No, ya sé dónde está. Aquí. Aquí está. Este video es re bueno. Eh, Se me ha olvidado que lo tenía. B cells are guardians of your immune system, scanning the body for foreign. Ya. Entonces, ven el video, ¿verdad? Esto explicaría como Sí. no la selección clonal, pero la expansión clonal, pero igual sirve. Entonces, aquí están llegando los antígenos, ya por linfocito B, ¿ya? Cada uno de estos linfocitos B tiene un distinto receptor porque tiene distintos colores, ¿ya? Las que son, quienes son X pueden ver más colores que los que somos XY, yo veo limitado, pero hay muchos colores acá. Y de repente hay uno de ellos, ¿ya? Un color, el verde, que se pone nervioso, ¿ya? Porque reconoce el antígeno, ¿ya? Porque su anticuerpo que está ahí, ¿cierto? Va a reconocer el antígeno. Y acá para el ejemplo lo ponen bien repetido, se agrupan los receptores, etc. Ahí van a ver, ya, de a poco. De ahí. Y la célula, no sé si alguien vio Dragon Ball alguna vez, pero se va a convertir en Super Saiyajin. Se van a fijar en 2 segundos más. Ahí, ya. Y esa célula se va a activar. Entonces ahora va a volver el video a la parte como del nódulo linfático. Entonces va a migrar y va a duplicarse. O sea, más que duplicarse, va a replicarse. Ahí va, ahí va. Entonces todos esos colores distintos son células con receptores distintos y esto ahora va a empezar a multiplicarse y eso es la expansión clonal. ¿Te fijas? Y esto anteriormente ya fueron seleccionados, los colores malos fueron eliminados. Y eso es todo. Perfecto. Entonces, ahora volviendo a esta clase. eh, ya lo voy a poner en pantalla completa. Voy a dar vuelta a los. Ya, perfecto. Ya, ya. Ya, esto lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Son todos distintos, ¿se fijan? Todos distintos, todos distintos. Ya, esto ya lo vimos. Ya, entonces esto ocurre. Este es el gen en la membrana, por ejemplo. Acá el caso del TCR. Yo pongo como ejemplo acá el TCR, que tiene una cadena alfa, una cadena beta. Pero la cadena alfa son segmentos variables, segmentos J y segmentos constantes. Y son muchos. Entonces es al azar. Ya. La cadena beta también, segmentos variables, segmentos D, segmentos J y segmentos constantes, y tiene más de uno. Entonces de repente al azar, ya, voy a hacer el B5 con el J2, se recombinó. Voy a hacer el B beta 52 con el DB2 y con el JB3 y se recombinó. ¿Te fijas? Y esto puede ser al azar, puede ser cualquier combinación. Ahora, como son esta cantidad de segmentos, y además que en cada juntura, además a veces cambia los aminoácidos, entonces le da más diversidad, llegamos a aproximadamente 10 a la 15 TCR distintos, 15 TCR distintos. ¿Ya? Y acá viene la selección tímica, que es lo que habla de la selección positiva y negativa. Creo que es más fácil explicarlo con un monito. Se generaron acá distintos, ¿cómo se llama? Perdón, déjeme. Clones, ¿ya? Eh, Recombinando su TCR. Aquí está su TCR. Y acá las células del timo tienen MHC propio, pero tienen péptidos propios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si esto no lo puede reconocer nada? Eso es selección que se llama muerte por defecto, porque no reconoce nada. Si no reconoce nada, si yo cambio este péptido rojo por otro, tampoco lo va a reconocer. Por tanto, tampoco, no me sirven. Si lo reconoce demasiado, quiere mucha afinidad. Esto es igual que bioquímica, chiquillos, cuando vimos las constantes de afinidad. Es lo mismo. Si la afinidad es demasiado grande en este caso, quiere decir que reconoce todo. Por lo tanto, si ve esto en la periferia, va a matar esa célula. Por lo tanto, hay selección negativa.
Y si ahora reconoce, pero con moderada afinidad, quiere decir que es moderada afinidad que no me va a servir para activar esa célula cuando vea este péptido, pero sí que reconoce algún componente del MHC. Por lo tanto, si yo cambio el péptido por otro, es probable que lo pueda reconocer, si es algo distinto. Y ahí es la selección positiva, y eso es para los linfocitos T. ¿Se entiende ahí mejor o no? ¿O no tanto? Dígame con confianza o no. Sí, ya, perfecto. Sí, profe, sí se entendió. Y también la Mica se tuvo que salir y dijo que le dejó un mensaje Ah, en ya, el chat. Eso. Pero se entendió muy bien, gracias. ya, perfecto. Entonces, a ver si hay algo más acá. Linfocitema, bla. Esto es la diversidad, la recombinación. Esto también acá, esta diapo también me gusta harto. Esto es de otro libro que generalmente no usamos tanto, que el Genway. Porque acá tú ves la estructura de un anticuerpo. Entonces ustedes pueden ver que acá, por ejemplo, se recombina y genera la cadena liviana, se recombina y genera la cadena pesada. Eh, no sé si llegaron a tener el detalle, chiquillos, de la TDT. Déjenme, voy a ver la clase de Juan Carlos, mejor, para no. Entonces, ya la recombinación. Esto es lo que le hablaba anteriormente, la cadena subrogante, que es del BCR, para ver que se recombinó primero la primera cadena, que es la cadena pesada. Acá. Y así. También es importante la recombinasa. La recombinasa es importante. Si yo tengo una mutación en una recombinasa, no tengo recombinación. Por lo tanto, no tengo linfocitos, ni T ni B. ¿Te fijas? De hecho, existe esa mutación. Hay personas que lamentablemente tienen mutaciones en la recombinasa y no pueden generar el receptor. Y tienen una condición, lo van a ver poco después, que se llama inmunodeficiencia severa combinada. Eh, sí, sí vieron esto. Entonces déjenme. Acá está lo de la selección. Como para ver qué vieron y después ponerlo en el caso que yo tengo que me es un poco más fácil. Ya, entonces volver a esta. Entonces, de nuevo el sol. Ya, entonces vimos que la variabilidad era porque había una cantidad de segmentos, ¿cierto? Que solamente al combinarlo me da, pero no me explica el día de la 15. El día de la 15 se explica por esto, que está aquí. Que fíjese que para recombinar, yo tengo una opción larga y la tengo que cortar en el fondo. Si yo tengo el segmento acá, después muchos otros segmentos y después el otro segmento, tengo que unirlos, po. Y la única forma de unirlo es cortar lo que está al medio y unirlo. ¿Se fijan? Entonces, por eso, acá tengo que hacer un loop. Y todo esto que está acá, chao, se va, se pierde. Después bueno, se reciclan los nucleótidos, etcétera. Y eso le hace la recombinasa. Es un complejo. No es que sea una o la otra, es un complejo entre la RAC1 y la RAC2. Y esto corta acá el DNA, y ahora acá, fíjense, que va este DNA y se une. Pero ¿qué pasa? Y acá es bacán esta cuestión encuentro yo, que como no es llegar a unirlo, sino que aprovechan y al reparar agregan nucleótidos. Y esto ocurre también al azar. ¿Ya? Y esto ocurre por una enzima que también lo preguntan bastante a veces, que es la TDT, que es la desoxinucleótido transferasa terminal. La vimos, de hecho, en bioquímica en algún momento, en los últimos seminarios, si se acuerdan, porque tiene que ver con la síntesis de nucleótidos. Pero acá tiene importancia, porque como tiene que ver con la síntesis de DNA, lo que hace es que le pone adicionalmente estos nucleótidos N, y eso hace que aumente la variabilidad. Porque fíjense, dos células que justo recombinaron en los mismos lugares, porque puede pasar, probablemente van a añadir nucleótidos distintos. Y eso va a hacer que igual sean distintos los receptores. ¿Se fijan? Y esto entonces añade variabilidad. Acá está lo que preguntó Hugo en los linfocitos B. Los linfocitos B, yo tengo acá distintos receptores. Entonces yo solamente puedo tener antígenos propios, porque fíjate que esto ocurre cuando en el desarrollo embrionario, el primero, no, no tengo acceso y sería medio peligroso antígenos foráneos. Lo único que tengo que ver, porque va a ser un anticuerpo esto, es que no se une a cosas propias. Los que se unen a cosas propias son eliminados. Entonces, solo selección negativa.
Y bueno, acá está la variabilidad, ¿ya? Ahora, acá hay algo que también quiero profundizar, que puede que se lo pregunten, y es que los receptores T, los TCR, tienen cadena alfa y beta y punto. En cambio, la inmunoglobulina tiene la cadena pesada, pero la cadena liviana pueden ser dos, puede ser kappa o lambda, ¿ya? Y esto porque, no está acá, pero se lo puedo explicar. Y es porque, ¿se acuerdan del prereceptor? ¿Ya? Ya. Después de que se genera el prereceptor, se recombina la cadena liviana. Pero ahí también se prueba y puede que no recombine bien y no se una. Entonces se le dan cuatro oportunidades. Se recombina primero el primer alelo de la capa. Si no recombinó bien, se puede recombinar el segundo alelo. Si no recombinó bien, se recombina la lambda. Y si no recombinó bien, se recombina la segunda lambda. Y así hasta que resulte. En la mayoría de los linfocitos B que uno secuencia están con la primera recomendación de capa o la segunda. Pero tengo algunos lambda de todo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque no olviden algo. Nosotros estamos recombinando para linfocitos B todos los días. Los linfocitos B se generan todos los días. Entonces necesitamos una diversidad de anticuerpos mayor porque son cosas que están en externa, por la razón evolutiva. En cambio, los linfocitos T se aglutinan en una sola vez, que es en el desarrollo entre la gestación y los primeros días, meses, semanas de vida. ¿Ok? Y después el timo lo tienen completamente degenerado. Es funcional, pero ya no tienen. Si ustedes ven su timo está comparado con alguien que tiene 6 meses, que está así fresquito, el de ustedes está así mal. Sorry. Pero pasa, como de los 15 para adelante. Eso. No sé si tienen más dudas en esa parte o quieren pasar a otra parte. Profe, yo le quería preguntar, los TLR, ¿Ya? ¿dónde se encuentran? Los TLR están, mira, hay. Como que son como receptores de lo que entendí. Sí, y de hecho tengo algo que mostrarte. Dame un segundo. ¿Dónde yo? A ver, deja hacer memoria. Ya me acordé. Ya me acordé dónde. Mm, Yo tengo una clase que hago siempre en el doctorado que me sirve harto porque tiene una diapo en particular que necesito. No le voy a hacer la clase del doctorado, no se preocupe. Ya, entonces, está aquí. Ya. Mira, acá están los TLR. Los TLR están en membranas, en la membrana de células inmunes que sensan, generalmente innatas, como la dendrítica, los macrófagos, pero también en las células B, recuerden, porque también detectan inmediatamente. Y hay dos tipos. Están los TLR que están en la membrana y aquellos que están en el endosoma. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, un virus, ¿cierto? A veces no, o sea, el virus, por ejemplo, el DNA o el RNA de doble hebra o la estructura del RNA viral o DNA viral es un PAMP, pero los virus, muchos de ellos, la mayoría están encapsulados, entonces no los veo, ¿cierto? Pero cuando el virus entra, desnuda su DNA, o sea, se lo descubre, po. Entonces, fíjate, ahí está, si entra, aquí está, entonces voy a poder detectarlo. Por eso el TLR3, el TLR7, 913 que detectan CPG, RNA de doble hebra, yo creo que no llegaron a ese nivel de cuál detecta cada uno, ¿verdad? De qué Había PAMP. una imagen, como que había una tabla que salía como que Mira, detectaba que... yo nunca he visto que lo pregunten, o sea, a Ah, este nivel. qué buena. Pero de no, a veces no lo puedo asegurar, pero yo en general nunca lo he preguntado, pero nunca lo he visto en una prueba que pregunten de al TLR4 reconoce el EPS, por ejemplo. En general no. Pero sí, por ejemplo, pueden preguntar esto. ¿Por qué hay y esto yo creo que estaba en las diapos, la localización subcelular, por ejemplo? ¿Por qué no todo está en la membrana? ¿Por qué hay algunos que están en el endosoma? Y esa es la razón, en el fondo. Porque cuando se endosita, ¿cierto? O entra el virus, va a estar
descubierto su material genético en el endosoma, po, no antes, no lo voy a poder ver en la membrana. En cambio, fíjese que los que están en la membrana detectan estructuras que están fuera, generalmente de bacterias como la LPS, la flagelina, lipoporisacario, azúcares, etcétera. ¿Fijan? Esa es la razón. Y bueno, y después está lo que les conté de la señalización, que en el fondo algunos de ellos se asocian a una molécula que se llama MID88 y otro a una molécula que se llama TRIF, ¿ya? Todo lleva a factores de transcripción que lleva a citoquinas proinflamatorias. Y en el caso de los que tienen los elementos TRIF, que es de interferón, a la respuesta de tipo interferón tipo 1 y el estado antiviral, que creo que lo vieron también. Sí, gracias, profe. Súper. ¿Qué más? Consulta, profe, ¿qué tan importante es aprenderse como las etapas de diferenciación de los receptores, de los B o los C, o sea, T, perdón? Sí, yo creo, Florencia, que es lo que les dije del... Mira, yo sí he visto esto. Yo sí he visto que, por ejemplo, pongan una... A mí me... Yo lo declaro, a mí me cargan estas preguntas, pero, en fin. Que pongan, por ejemplo, pre-pro, pro-pre, ese tipo de cosas. ¿Ya? Por favor, apréndase que el pro es primero. ¿Ya? Porque viene en latín, entonces pro es como de pluripotencial, de como que va pro a tal. Y el pre es la etapa previa a. Entonces, por eso siempre es pro-pre. Eh, lo importante es que yo paso de un pro, o sea, tanto en linfocitos T como B, a algo que expresa un prereceptor. Eso es súper importante. El prereceptor es clave, porque el prereceptor habla de la primera recombinación. Y luego, si eso está bien hecho, pasa a la segunda recombinación. Y pasa ya a la etapa pre. ¿Puedo volver al, a la diapo de Juan Carlos? ¿Dónde está? Déjenme. Yo espero que no sea a este nivel, que el Early Pro, Late Pro, pero sí pero de esto yo creo que sí, lo que está un poquito más arriba, dejemos un segundo. Acá. Yo creo que a este nivel sí. En el fondo yo tengo un prolinfocito y luego viendo expresa la primera cadena, ¿cierto? Una, que recombina una, y tiene un prereceptor, el prelinfocito. Y después, cuando recombina ambos receptores, es un linfocito inmaduro. Y cuando, fíjense, esto no es que cuando dicen maduro no es activado. El maduro es naive. Quiere decir que ya maduro está listo para ir a la periferia, al órgano linfóide secundario, el vaso, los ganglios, mucosa, etcétera. A nivel inmaduro todavía está o en la médula ósea o en el timo, depende si es linfocito T o B. Y el linfocito inmaduro, el que sufre el proceso de selección tímica, positiva y negativa en el caso de las células T, o de selección de linfocitos B, que es solamente negativa, que no reconozco lo propio. Y luego, como maduro, va ya a los nódulos linfáticos, al vaso, etcétera. Y ya esta parte de acá, sí, fíjense, de hecho está puesto acá. La parte de acá es porque ya hay una respuesta efectora. Todo lo que está desde la madurez hacia atrás requiere primero recombinación solamente y después el antígeno para seleccionar. Y lo que viene acá ya de maduro requiere el antígeno externo, ¿cierto? O peligroso en el fondo. Y eso ya tiene que ver con las clases que vieron de linfocitos T y B, que también entran. Ya, muchas gracias, profe. No hay problema. Más dudas.
Yo tenía un poco de, bueno, no es una duda la verdad, pero es como una pregunta acerca de como si es importante como la diferencia, me imagino que como en la función de las como subclases de IgG, que no, eso sería respuesta inmune humoral, Ya, como si es IgG1, IgG3. no, pero mira, lo que sí es importante, yo no le puedo decir que pregunté, No, no. pero sí le puedo decir que no voy a preguntar, o que no pregunté, cuando ya... ¿Dónde está? Déjame abrirla. Eso es más fácil porque a mí me pidieron las preguntas. Em, Sección 25. Voy a PDF mejor porque sea más rápido. Ya, entonces, lo que sí es importante es esto. Ya, les voy a ir al tiro de esa clase, o sea, esa diapositiva. Ah, esto, ¿ya? ¿Qué es lo de esta diapositiva? A mí no me interesa que a esta altura, para esto, sepan que sea la IgG tanto. Aparte que dentro de la IgG, del IgG1 hay IgG1, pero hay IgG2A, 2B, 2C. O sea, hay un montón de tipos, ¿ya? Y que tienen distintas cosas. Y eso, para este curso, de hecho, no me interesa, ¿ya? Porque no es que no sea importante, sí es importante, pero no es relevante para esta parte. Después la pueden aprender. ¿Qué es importante? Esta parte, que depende de qué linfocito te es, y esto está además arriba, si es TH1, TH17 o TH2, vas a tener una distinta cambio de isotipo por la citoquina que es distinta. ¿Te fijas? Entonces, el nivel de detalle de qué citoquina secreta un TH1, TH2 y TH7, acá yo no lo pregunto, lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque eso se lo van a evaluar en la clase de linfocitos T, ojo, porque recuerden que vieron TH1, TH2, TH7, entonces ahí sí probablemente van a salir preguntas de la citoquina signature, lo importante, que es interferón gamma, interleuquina 4 o la interleuquina 17A en este caso. Pero lo que sí importa saber acá es que el cambio de la citoquina va a determinar el cambio de clase. ¿Ok? Y sí que sepan relacionar sobre todo que el TH2 es con IgE y que el TH1 es con estos subtipos de IgG en el fondo. Pero a ese detalle, no más que eso. ¿Ya? Para que entiendan el concepto. Pero ya entrar en detalle para qué sirve la IgG1 y la IgG2A y todo, no. ¿Ya? Ahora, entre nos, la pregunta que es de esto es botada de fácil. O sea, es como, si no le responden bien. Ahora, no se confundan si me preguntan, parten con un enunciado que dice que estamos en el futuro, que están en Marte, porque siempre hago eso, ¿ya? O que vino Donald Trump Jr. desde el futuro. Pues no sé si puse esa esta vez, ¿ya? Pero concéntrese en el. Pero son directas. Yo en general hago preguntas súper directas, Isidora. Así, preguntas. De hecho, no. Me cargan las preguntas que son como que uno tiene que descifrar qué él está preguntando. Yo lo hago con signo de pregunta. Ya, muchas gracias. No hay problema. ¿Tiene más dudas? Profe, Dígame. yo tengo una duda respecto de la diferencia entre la activación que produce el CD28 con el CD40. Ya, vamos a ver. No hay problema. Esa es una súper buena pregunta. Ya, Humurán. Y justo me tocó hacerla de celular, pero no me acuerdo en qué carrera el semestre pasado. Am, mm, téngame paciencia. A ver. Celular, ahí está. Ya.
Y aquí está. Entonces, bueno, recuerden que, fondo repaso, las células, de hecho, mejor lo voy a poner en el PowerPoint, que sea más fácil indicar. Ah, pero ya me acordé. Ya, es que, ya, dame un segundo. Lo que pasa es que en el PT de medicina interna me pidieron hacer una clase de las dos cosas al mismo tiempo. Ese está bueno. Perfecto. Va a servir mucho más. Listo. Ya, entonces, bueno, solo para repaso. Recuerden que solamente el péptido MHC, aunque hay reconocimiento del TCR, que la señal uno no hay respuesta. ¿Ya? No hay respuesta. Necesitamos las dos señales y la señal 2 que es justamente el CD28, ¿cierto? Acá, por una molécula que estimula, que puede ser C80, C86, viene de... Deme un segundo. Va, qué raro. Me escribe... ¿Me escuchan, cierto? Es que me escribe la Sofi Venegas, ¿Sí? dice que se cortó la llamada, dice. Que se cortó el Zoom, qué raro. Mm, no sé si se ha escuchado bien. No veo la Cata, Sí, capaz que a la Cata se se ha le haya escuchado, cortado. se ha escuchado todo el rato, profe. Ya, Sí, sí. tal vez. Si le pueden mensajear por interno, no tengo el teléfono de la Cata. Si le pueden decir que sigue todo bien, que se conecte de nuevo nomás. Puede ser que la Cata le haya avisado a la Sofi. Ya. Entonces, ya. Esta señal coestimuladora viene porque la célula dendrítica maduró y lo que le conté anteriormente. Ahora es súper importante esto, porque entra en la prueba. Aumente MHC clase 1 y clase 2, obviamente para poder presentar todos los antígenos. Disminuye la capacidad de fagocitosis. ¿Por qué? Porque ya se tragó algo, lo tiene dentro, para no distraerse tomando otra cosa que está afuera. Aumenta las señales coestimuladoras para poder activar linfocitos T. Secretan citoquinas porque van a haber citoquinas que le van a dar el tipo de respuesta, ya sea TH1, TH2 o TH17. Y migran hacia los linfonodos porque ahí están los linfocitos T. Y ahí, bueno, ustedes se acuerdan del video de la interacción. Ya. Esa molécula se llama CD28 en el linfocito T. Es el receptor de coestimulación. Y su ligando es una molécula que se llama B7 y que tiene dos tipos, B7.1, B7.2, que es CD80 o CD86. Yo creo que es importante que lo aprendan, porque probablemente se van a preguntar. Yo no me gustan mucho los nombres, pero yo creo que sí, porque clásico C28, a qué reconoce, etcétera. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ir ahora a los linfocitos B. El linfocito B, en esta etapa, cuando está interaccionando con el linfocito T, y aquí no hay que perderse, ese linfocito T acá ya está activado. Entonces, ese linfocito T que está siendo activado por la célula dendrítica acá, y yo soy re malo para el dibujo, pero voy a tratar, ah, ya tiene acá. Yo sabía que iba a pasar esto. ¿Por qué no funciona el control Z? Pero ya tiene una molécula que se llama CD28 aquí, que está siendo ligada por otra de acá, perdón por esto. Y ya se activó. Y cuando está acá, la molécula coestimuladora, el receptor de coestimulación del linfocito B que está acá, se llama CD40. Esa es la diferencia. Entonces, el sistema CD28 es para activar al T, es para que la célula dendrítica active al T. El CD28 es el receptor de coestimulación para que este T se active por la dendrítica. El CD40 es el receptor de coestimulación para que la B se active por la célula T helper ya activada. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Y por eso, en el linfocito, por el lado del linfocito T se llama CD40 ligando, porque le está entregando el ligando, pero ¿quién está haciendo activado el linfocito B? No sé si respondí bien, te dejo con menos duda. Sí, gracias, profe. Ya, otra cosa importante, porque probablemente también la vean y voy a aprovechar. No está acá. Pero sí está en la clase de linfocitos T, voy a aprovechar el tiro. ¿Era enfermería, parece? Sí.
No, no está acá. Ay, ¿cuándo fue la última vez que hablé de esto? Denme un segundo, déjenme pensar. Ahora sigo en esto. Sí, fue acá. Ya, fue aquí. Ya, resulta que, y probablemente esto yo creo que sí lo vieron. ¿Vieron un receptor que se llama CTLA4? Sí, profe. Ya, denme un segundo que se desconectó esta usted. Ah, es que por alguna razón está duplicando la pantalla en vez de... Algo pasó con mi monitor, denme un segundo. Se enredó. ¿Alguien se acuerda cómo era para cambiar lo del monitor? Que no extienda la pantalla, sino que la... O sea, no, que no duplique la pantalla. Había un comando, se me olvidó. Alguien me lo ha dicho la otra vez. Alguien de ustedes, de hecho, en el curso. En el Windows, computador hay un teclado en el F7 con función, pero depende del teclado. Siempre es como una tecla que está al medio arriba, que tiene dos pantallitas. Y hay que apretar función con esa tecla y Sí, no van a dar sé. varias opciones. Es que este no es el notebook, es el computador de escritorio y justo, maldito, no lo tiene. profe, intente con Windows P. Eso era Windows P bacán. Ah, gracias. Eso era. Sí, eso me acuerdo que... Excelente, muchas gracias. Ahora sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Un segundo, sí. Como que... Me jugó una mala pasada. Yo tengo una manía, yo no hagan esto, ¿ah? Pero yo nunca apago los computadores. Entonces yo los pongo a dormir. Entonces a veces pueden pasar meses y no lo apago. Y ahora me está diciendo como reiníciame seguramente. Pensé que está quedando pegado. Ya, entonces ahora sí, de nuevo. Ya, entonces ahora ven. Ya, qué bueno que me dijeron esto porque era importante repasarlo. Entonces, cuando una célula, de nuevo, vuelvo a repasar, solamente reconoce el MHC, ¿cierto? Las células T siempre tienen el CD28, pero necesitan su ligando, que es el CD8086. Si no está, no se activa por de energía. Si está APC, que es la célula dendrítica, la mayoría de la APC, reconoció señales de peligro, tiene el antígeno peligroso, hay señales de peligro, va a expresar esta molécula que es CD80 o 86, que es el ligando CD28. Y en este caso hay activación. Pero ¿qué pasa? Cuando esta célula T está siendo activada constantemente, la misma célula T empieza a expresar una molécula que se llama CTLA4, que se une al mismo ligando, C8086, pero con mayor afinidad, con mayor fuerza. Y el CTLA4 lo que hace es que inhibe la respuesta. Esto es un mecanismo compensatorio porque una célula T no debería estar activándose constantemente. Si algo se activa constantemente, es como que se pregunta, ¿no será mío esto? Es una forma de prevenir la autoinmunidad. Ahora, ¿qué pasa? Que los tumores son propios. Entonces, los tumores, de hecho, este mecanismo es un mecanismo de acción tumoral. Y esa molécula se llama CTLA4. Y probablemente esto lo vieron porque sé que Alejandra le hizo la clase de linfocitos T y ella trabaja en cáncer. Y es que, uy, anticuerpos que bloquean este CTLA4 para que no funcionen, es una de las inmunoterapia para cáncer y que se ganaron el premio Nobel 2018 por eso. Eso, ya, perfecto. Más preguntas. Me gustaría un poco de tiempo. Profe, acá, yo tengo una pregunta. La tengo anotada acá mismo. Em, ¿Me escucha, cierto? Te escucho súper bien. Ya. ¿Qué sentido tiene la existencia de la coestimulación? Que, como dice la clase, es un mecanismo para especificidad, restricción, protección, pero ¿cuál sería su importancia para la autoinmunidad si luego sabemos que el mismo linfocito T
secreta CD40L que promueve o obliga a la célula No, dendrítica que... ¿No? yo creo que está un poco confundido. Espérate, a ver. El CD40 no se Sí, secreta. no. O sea, es, por lo que entendía, obligaba o hacía que la célula presentadora de antígeno o dendrítica se como que expresara sus moléculas coestimuladoras. Eso es lo que tenía entendido. Si Sí, me hay un podría feedback explicar un positivo. poquito. Eso lo vieron en la clase. Claro. Mira, mejor, más fácil, para que no sea en el aire. ¿Qué diapo es de la... Me imagino que la diapo del linfocito T. ¿Qué diapo? Clase 9 no tengo una diapo específica, pero es de la clase respuesta inmune celular. Sí, me imaginé. Ya. Busquémosla y lo vemos tranquilo. Lo Sí. buscamos. Sí, estoy en biología. Me imagino que es la que activación de linfocitos T. Sí, ahí está, ya la encontré. Ya. Vamos al tiro, vamos a compartir pantalla. Sí, porque esto está Porfa. relacionado a lo que estábamos justo viendo recién. Entonces, es súper bueno para que quede bien reforzado. Ya, entonces ya, bla, 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 bla. Bueno, aquí empieza. En el fondo está la señal uno que es el antígeno. ¿Ya? Eso no es suficiente. Necesitamos la señal 2 que es la coestimulación, que está acá. La coestimulación viene porque se detectó que algo es peligroso. El CD28 siempre lo tiene el linfocito T, siempre. Pero si no se engancha, quiere decir que no está presente B7 en la célula dendrítica. ¿Te fijas? Si no está presente en la célula dendrítica es porque la dendrítica está presentando antígenos que no son peligrosos, porque no hay señal de peligro. Ese es el primer checkpoint. ¿Te fijas? Si, si yo tengo un antígeno, porque puedo tener un TCR que lo reconozca algo propio, pero la forma para tener un check de que esto es peligroso es que la célula va a presentar además a expresar la célula dendrítica, la APC B7, punto 1, punto 2, 080, 086. Ahora, en el detalle, para explicar esto de la señalización, es que la señal de TCR por sí sola da una señal, pero es suficiente para una preactivación, pero no va a sobrevivir, no va a dar señales para que proliferen, para que secreten interleuquina 2 y siga. Y eso ocurre solamente cuando hay enganchamiento de CD28 que refuerza la señal. Y las citoquinas no son necesarias para la activación, son necesarias para la diferenciación, porque este linfocito T, si es CD4, el CD8 no es tan relevante, es relevante, pero no tanto. Se puede diferenciar una célula TH1, o una célula TH2, o una célula TH17. ¿Ya? Perfecto, ya. Sigamos. A ver qué. Quiero que veamos lo de CD40 que debe estar en alguna parte acá, en el feedback negativo. Bueno, deja hasta lo del CD28 y CTLA4. No, no veo acá. ¿Puede ser que te hayas confundido en los apuntes, Diego? Ya, pero Y igual, probablemente fue eso. Sí, pero no te preocupes porque es súper importante, si veámoslo, ¿cachai? Si yo, para esto. Eh, vamos a hacer una, y de hecho me inspiré, yo creo que sería bueno hacer una diapo de esto, después, ¿cachai? Pero voy a tratar de hacerlo rápido. ¿Ven la pantalla todavía, cierto? sí. Sí, Ya, entonces mira, aquí tenéis la dendrítica, ¿ya? Lo voy a hacer de la forma más ordinaria posible, pero sorry, pero tiene que ser rápido. Entonces, la dendrítica presenta el MHC péptido, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está, qué ordinario, pero igual creo que va a servir. Y aquí está la dendrítica MHC péptido, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahora? Ya. Y Sí, después todo bien. tengo, voy a cambiar el color, está demasiado feo. Tengo el linfocito T, que está acá, el T, que tiene un TCR, ¿ya? Que reconoce eso. Pero esto no se va a activar a menos que haya coestimulación. Entonces acá tengo que tener
Le voy a poner B7 nomás, ¿ya? Y acá voy a tener CD28. Perfecto. Cuando esto se engancha, el T se activa. Entonces, un T activado, ¿ya? Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a poner rojo. ¿Sí? Está activado, ¿ya? Ahora va a interaccionar con un B, ¿ya? Con un linfocito B. Vamos a hacer algo acá para que no nos confundamos. Perfecto. Ya. ¿Y cómo interacciona? El linfocito B ahora, y esto es como lo que a veces confunde, el linfocito B es el que muestra el MHC péptido de lo que se tragó, el mismo. Y el linfocito T sigue teniendo su TCR. Es la forma de interaccionar antígeno específico. Pero acá el que se está activando es el B. Entonces, el linfocito T cuando se activa va a expresar no moléculas coestimuladoras, ligandos de coestimulación para el B. Entonces va a expresar, ya activado, una molécula que se llama CD40 ligando para enganchar al CD40 del linfocito B y de esta forma el linfocito B me salió mal la cuestión, se activa. ¿Te fijas? Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa? Yo pensé que estaba en la diapo, pero igual si lo leíste para que no te confundáis. Resulta que este linfocito T activado a través de la relación CD40-CD40 ligando, por otro lado, también puede interaccionar con una célula dendrítica que tiene CD40 y le da señal a la dendrítica para que siga, para que amplifique su función. Eso es lo que seguramente leíste. No es que se secreta, sino que, yo sé, pero ¿cómo? Si los T son activados por la dendrítica, pero el T activado secreta citoquina y también tiene receptores de activación. Entonces, a través de esto, la célula dendrítica también va a poder potenciar su función. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que seguramente leíste. Sí, sí, a eso mismo me refería. Es Sí. que creo que dije secreción porque leí que se... Uno se confunde, pero en el fondo son tantas moléculas, pero la CD40, aparte que, mira, si la cuestión es desgraciada, porque no está afortunadamente en este curso, pero hay receptores que los malditos, cuando se activan, se cortan, se proteinizan y salen. De hecho, ocurre, hay una molécula súper importante, no les voy a decir nada porque no quiero fundirlo, porque tiene la prueba mañana, pero existe. Así que no es descabellado pensar eso, Diego. Ya, gracias, profe. No hay problema. Profe, Dígame. entonces los CD40, eh, es que yo pensaba que solo estaban en los macrófagos. Entonces también están en las dendríticas y en la linfocitos B. O sea, el linfocito B, de todas maneras, porque el linfocito B se activa vía CD40. Si tú tenías una deficiencia de CD40, no tenías reacción de centro germinal, solamente tenías IgM. Ojo, eso también se los dije, es importante. ¿Ya? Entonces el CD40 activa y depende de la interacción con el T, entonces no hay cambio de isotipo si no hay CD40 ni nada. Eh, y están los macrófagos, pero también están las dendríticas. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas, Hugo, está súper bien, que uno simplifica, pero están muchas otras. De hecho, hablamos de dos moléculas coestimuladores, son como 100. Hablamos de las más importantes, ¿ya? Pero no se urjan, no se intimiden por eso, ¿ya? Ya, gracias, profe. Es que lo que pasa es que esto que dijo Diego es porque probablemente está en alguna parte y quizás alguien en otra clase, porque, bueno, ustedes ya cacharon ya, inmuno se va concatenando caleta. No es como fisiología que ya pasaron renal, otro órgano, chao, nos olvidamos. Acá no, pues, se van repitiendo los conceptos, la dendrítica aparece todo el tiempo, los mismos receptores, porque simplemente que se va ampliando. Entonces, probablemente en otra clase, y por eso Diego tiene el apunte, lo mencionaron por una amplificación, y probablemente ha sido una clase reciente. De hecho, cuando yo era de clase de alergia, en que un mes más, les voy a volver a hablar de los mismos CD40, pero en otro contexto. ¿Te fijas? Profe, hay una pregunta en el chat que preguntan como por
La sinapsis inmunológica que sí es necesaria para toda activación linfocitaria, como de B, T Ah, o ya, sí, la vi, la netballina. vi, la vi. Ah, pero qué buena pregunta. Eh, ya, para eso también tengo una diapo. Ese tema, lamentablemente para usted, me apasiona porque mi tesis de doctorado fue en eso. Entonces, ¿dónde tengo? Déjeme, debo tener una diapo como para que se entienda bien, 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 bien. Hay una clase que me pedían en TM, que es como más rara la cuestión, porque es como que cuando estaban como en quinto, para que se acuerden de inmunología, entonces me pedían una clase como de 4 horas para todo el sistema inmune. Era muy raro. Y en esa clase creo que tengo eso, pero tengo que buscarla, creo que el primer semestre. Ya, pero fue presencial, así que ha sido 2023. No. Ay, 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 a ver. Ah, lo encontré. Debería estar acá. Pucha, no está aquí. A ver. Ah, ya me acordé ya, dónde puede estar. Tengo que ir como varios atrás. Aquí está. Aquí está, perfecto. Lo encontré. Ya, ahora sí, ves la diapo completa, ¿verdad? Ya, resulta que cuando ¿se acuerdan de ese video con la célula dendrítica se está ahí pelando con la célula T? Porque están ahí en una interacción súper fuerte. Es un proceso que realmente están muy unidas que se llama sinapsis inmunológica, ¿ya? ¿Y por qué ocurre? Porque el TCR con el MHC, los ligandos, ¿cierto? Y el CD28 con su ligando, que es el C8086, se concentran en una parte donde están interaccionando, se van hacia allá. Y eso puede durar varias horas. Y las moléculas de adhesión que son más grandes se van a la periferia. Como una cosa así. Si yo hago un corte entre la interacción de las dos células, yo voy a ver que las moléculas de TCR y MHC y coestimuladores están al centro, las moléculas de adhesión un poco más afuera y las moléculas grandes se van mucho más afuera para que puedan estar en desarrollo íntimo. De esta forma, esta es la PC y este es el peptido MHC, este es la célula T y este es el TCR y se van juntando y se quedan acá al centro. Y eso ocurre durante un proceso que dura varias horas, que es la activación de las células T, naive, y se llama sinapsis inmunológica. Y si esto se demora un poco, esto créanme, yo estaba súper orgulloso. Esta animación yo la hice, aunque no lo crean, cuando estaba en primer año de doctorado, así que tiene un montón de años, y me demoré como 5 horas en hacerlo, porque tuve que hacerlo uno por no es como ahora, que uno las cosas las hace fáciles. Entonces, este TCR que está acá, que esta cosa azul, reconoce este PepTMHC que está el rojo con blanco. Entonces, lo que ocurre es que se reagrupan de esa forma. ¿Lo fijan? Lo hacen de nuevo.
Y eso es la sinapsis inmunológica. Ahora ya no estoy tan orgulloso, porque cuando lo hice estaba súper orgulloso, pero fue hace 20 años. Ya. Y eso ocurre porque uno puede hacer una tinción y ustedes pueden ver que las moléculas están concentradas en una... Eso es todo. Bueno, eso es la señalización, así que me lo acepto. No sé si a la persona que preguntó en el chat le quedó claro eso, que fue Oscar. No sé si sigue Oscar por ahí. Profe, Dígame. Oscar puso algo en el chat. Dijo, pero ¿es fundamental para la activación solo de linfocitos T? Ah, sí. El fondo, más que fundamental, es un proceso que ocurre. En el fondo es como cuando ustedes tienen la sinapsis normal, neuronal. En el fondo, eh, no es que la puedan cortar, o sea, si no ocurre la sinapsis, porque no sé, por la dendrita no hay potencial de acción, hay un proceso. En el fondo, la sinapsis inmunológica es el proceso que ocurre en la activación de linfocitos T. Eso es todo. Y también ocurre para células NK, que es la sinapsis de la muerte que se llama, ¿ok? Pero para linfocitos B no. Para linfocitos B esa interacción es mucho más, puede ser sinapsis, etcétera, pero es más corto. Lo que hace es que la sinapsis inmunológica entre una dendrítica y un linfocito T dura varias horas. Uno las puede ver, uno las puede grabar, de hecho, y están harta hora interaccionando porque hay una señalización que ocurre, eso es todo. Ya, ahí dijo muchas gracias el Oscar. Súper, perfecto. Claro, no, el linfocitos B no, o sea, es que no se llama así. La sinapsis inmunológica es una interacción, pero la sinapsis inmunológica se refiere a los linfocitos T. Acuérdate, hay que estar aquí. Yo quiero sentar contigo. Pero yo voy a hacer eso. Ven, oye, siéntate conmigo acá. Mira, muchos tíos. No me hagas eso. No, estoy pesado, hombre. No apagué el equipo porque estaba escuchando de ahí. No. Ah, qué cosa. No. Mira qué hiciste, hombre. No escucho nada. No, ese no. Ese sí. ¿Tienen más dudas, chicos, o cerramos? Espérense que me apagó el audio. Ahora sí lo escucho. Yo tengo una duda, profe. Dígame, ¿Cómo se llama su hijo? Lucas. Lucas. Muchas gracias, profe. No. Uy, soy malo, hombre. Por lo menos yo ya no tengo más dudas. No, Hay que no sabría. hablar muy fuerte. Ya, ya entonces yo tengo que ocuparme acá de temas, otros temas, así que nos vemos chicos. Les mando el link a las delegadas de esto para la gente que no pudo venir y bueno, éxito mañana. Muchas gracias, profe. Ya, Muchas muchas gracias, gracias. Gracias, profe. profe. Gracias. Muchas Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. gracias a chicas, ustedes. cuídense. Bien. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.
quédate conmigo. Y mi rey, déjame hacer una cosa acá que tengo que... Sí, termina. Ya.